¿Qué más? Se encuentra la columna vertebral. ¿Qué otra cosa podemos decir del dorso? Da estabilidad. Está en la parte posterior. Que da estabilidad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa decimos del dorso, chicos? ¿Hace parte del esqueleto? ¿Sí? Listo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Si se les ocurre algo más, si no, no pasa nada. Bueno, entonces el dorso, cuando hablamos de él, nos vamos a referir a una estructura que está ubicada en la parte posterior del tronco. Recuerden que el tronco hace parte de qué esqueleto? Del esqueleto. Y en la parte anterior tenemos dos cavidades. ¿Cuáles son? O dos espacios. Tenemos en la parte superior la torácica y en la parte inferior tenemos la abdominal. El dorso coloquialmente lo conocemos con el nombre de espalda. Listo. Entonces en el dorso vamos a tener una estructura que se llama la columna vertebral. Y la columna vertebral, como su nombre lo indica, es, valga la redundancia, es una columna. Y una columna en un edificio, ¿qué función tiene? Sostener. ¿Qué más ayuda? Dar soporte. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le pasaría, por ejemplo, a este edificio si no tuviese columnas? Se cae. Se derrumba, se cae, sería que inestable. ¿Listo? Entonces, en el cuerpo humano es básicamente lo mismo. Si de pronto alguno de ustedes acá tiene abierto el micrófono, les agradezco de pronto que lo silencien porque me estoy escuchando dos veces, ¿vale? O si de pronto tienen el manos libres, pues lo podrían utilizar. Entonces la columna, como lo dijeron ustedes, es un eje. Entonces, si lo veo en la vista anterior, mire que es una línea. Esta sería su vista anterior y esta sería su vista posterior. Entonces, si ustedes han visto una plomada, ¿saben lo que es una plomada? No la de pescar, la de construcción. ¿La han visto alguna vez? Una plomada es un elemento que se utiliza para medir o nivelar las paredes. Entonces hagamos aquí, esto es como así, es así, o sea, tiene una piola y en la parte inferior tiene como un trompito metálico. Y eso lo utilizan las personas que hacen construcciones y la colocan sobre la pared. Entonces, cuando dicen que está a plomo o está a nivel, es que el borde de ese trompito toca la pared y está alineada. Pues mire que la columna es algo similar. Esta sería la cuerda y este sería el trompito. Entonces, la columna va a estar conformada por vértebras. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral? 33. Entonces, para que no se les olvide, ¿a qué edad murió Cristo? A los 33. ¿Cuántos mineros quedan atrapados en Chile? 33. Imposible que se le olvide que tenemos 33 vértebras. Pero si hablo en términos de huesos, ¿cuántos huesos tiene la columna vertebral? ¿Cuántos? 26. ¿Sí lo recuerdan? La primera clase que hablábamos. Bueno, entonces la columna va a presentar unas curvaturas. Entonces esas curvaturas nosotros las vamos a entender desde dos contextos. Un contexto desde lo morfológico y otro contexto desde lo clínico. Entonces, vamos al primer contexto, lo morfológico. Entonces, cuando hablamos de las curvas en lo morfológico, yo ya no sé si esto es azul o... Ah, no, es negro. Me supongo que esto era negro, ¿no? Aquí nos volvimos daltónicos.
Entonces, la columna va a presentar dos curvaturas. Esta que voy a señalar aquí, no, esto no es como negro. ¿Será? Vamos a ver. Bueno, esta curvatura que señalo acá, desde lo morfológico, se considera la curvatura primaria. Esta que acabo de señalar aquí, pero te la coloco en un círculo. Esta se considera la curvatura primaria, desde lo morfológico. En lo clínico, se considera una cifosis. ¿Listo? Entonces, en morfología, curvatura primaria. Si tengo una curvatura primaria, ¿qué voy a tener? Una curvatura secundaria. Y la curvatura secundaria sería esta. Esta sería la curvatura secundaria. Y la curvatura secundaria sería una lordosis. Entonces, primaria, cifosis. Secundaria, lordosis. Entonces, el cuerpo va a presentar dos curvaturas primarias y dos curvaturas secundarias. La primera, valga la redundancia, de la primaria es la curvatura torácica. Entonces, nosotros vamos a decir cifosis torácica. Y la segunda sería esta curvatura, que sería la curvatura pélvica o la curvatura sacra. Entonces tengo una cifosis torácica y una cifosis pélvica o sacra. Y me quedarían las dos lordosis, o sea, las dos secundarias. La lordosis lumbar y la lordosis cervical. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos primarias y las dos secundarias en una vista lateral. O sea que estas curvaturas se pueden aumentar o se pueden disminuir. Si se aumentan o se disminuyen, yo les voy a colocar el prefijo hiper, que significa aumento, e hipo, perdón, que significa disminución. ¿Listo? Entonces, cuando yo coloco el prefijo hiper o hipo, estoy hablando desde el contexto de lo clínico. O sea que yo puedo tener una hiperlordosis, una hipercifosis, o lo contrario, una hipolordosis o una hipocifosis, o un aumento o una disminución desde lo clínico. Sin embargo, si hablo desde lo morfológico, yo voy a decir que tengo una lordosis o una cifosis. ¿Entiende la diferencia entre los dos? O sea que para un morfólogo puro, tener una cifosis o una lordosis sería una alteración de la curvatura primaria o secundaria respectivamente. Y para un clínico, hablar de cifosis, permítame un momentico, chicos, yo aquí, para pedirte un favor, es que tenemos cifosis y lordosis. Para un morfólogo sería ¿qué? ¿Una curva normal o una curva alterada? Repito, si hablo del concepto de cifosis y lordosis, para un morfólogo sería una curva primaria y secundaria normal o alterada. Alterada. Para un clínico, si hablo de cifosis y lordosis, estoy hablando de una curva normal o una curva alterada. Normal para un clínico. O sea que ustedes, cuando sean médicos, va a decir paciente con hipercifosis, ¿eso es una curva alterada, sí o no? Sí, porque tiene el prefijo hiper. Va a ser la curva que se aumentó, o si hablo de hipo, es que se disminuyó. Dime.
Cuando se habla de rectificación es básicamente si tengo, por ejemplo, una rectificación de la lordosis cervical. Ya en la lordosis tiene una curvatura y cuando hablo de rectificación es que su ángulo se ha disminuido y tendería a pasar a ser una cifosis, pero estaría bien dicho, pero pasa por el proceso de primero ser una hipo para luego llegar a la rectificación, pero sí estaría bien dicho. ¿Listo? Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta a los que están al otro lado? Yuhu, los que están al otro lado. ¿Ustedes me escuchan los que están por el micrófono? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora, si veo la columna vertebral en una vista anterior y en una vista posterior, en la vista anterior voy a presentar los cuerpos vertebrales y esto no es palpable en el vivo. O sea, usted puede ser extremadamente delgado, pero esto yo no lo puedo palpar. En su parte posterior es palpable en el vivo unas salientes que se llaman los procesos espinosos. Palpable. Entonces, tóquese su espalda, vaya por toda la columna y va a sentir como unas salientes redondeadas. Entonces, eso se llaman los procesos espinosos. Usted puede ser extremadamente delgado y entre más delgado sea, más se van a palpar. Pero también puede tener buena masa muscular o buen tejido graso y también se va a palpar. ¿Listo? Cuando la columna se desvía lateralmente, pues aquí vuelvo y trazo la línea. Entonces, si ella hace una desviación lateral, esa desviación la vamos a conocer con el nombre de una escoliosis. La desviación lateral se denomina escoliosis, que puede ser a la derecha o a la izquierda. Sin embargo, la columna, por más que esté desviada, siempre va a buscar tener su eje para poder mantener el equilibrio del cuerpo. Y normalmente todas las alteraciones posturales están basadas en un principio de la columna. O sea que si usted se quiere especializar en ortopedia, una de las cosas que usted tendría que revisar de entrada sería la alineación de la columna, porque se vuelve el eje de muchas cosas. Muy bien. Aquí tenemos entonces esta imagen y me dice columna con cifosis. ¿Desde qué contexto me lo está diciendo? ¿Desde lo clínico o lo morfológico? Clínico o morfológico. Levanten la mano los que dicen clínico. Levanten la mano los que dicen morfológico. Morfológico, hijo de pucha. Morfológico. Morfológico. ¿Por qué? Porque te dice cifosis. Y recuerde que la cifosis es una alteración de la curvatura primaria. Entonces mira acá el ejemplo. Mira, esto es una imagen real de un señor con una... Clínicamente sería como... sí, en la curvatura torácica, pero clínicamente se diría como una hipercifosis. ¿Listo? Y esto es algo que se está viendo con mucha frecuencia, no en adultos, sino en población joven. ¿Por qué? Por este bendito aparato. Porque ustedes no, todos hacemos esto. Entonces muchas veces creemos que para poder tener una mejor agudeza visual tenemos que agachar la cabeza. ¿Sí para qué? Pasa, y podemos pasar, creo que hay un pelado que tiene el récord de yo no sé cuántos días estar conectado a WhatsApp, o sea, todo el tiempo. Entonces eso genera ese tipo de alteración. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos un corrector de postura.
Pregunta desde lo que ustedes conocen. ¿Cree que eso sirve? No. No. Eso no sirve para nada, chicos. Eso es... ¿Han visto las fajas que se colocan, por ejemplo, los señores tienen una barrigota y se ponen la faja? ¿La carga cuál es? ¿Lo que va a manejar o el tamaño del abdomen, de la barriga? ¿Qué le haría más daño a él? ¿Lo que está cargando o el peso que maneja todo el tiempo? El peso. Entonces se pone una faja es para que le sostenga la barriga. Eso no le está sirviendo de nada. Entonces, siempre que ustedes estén viendo a un paciente, primero mire las condiciones implícitas de él, o sea, lo que él presenta allí, y luego comienza a mirar lo que está afuera. Porque muchas veces en los diagnósticos usted comienza a ver lo que está afuera, pero no mira ni siquiera al paciente lo que tiene. Ya ha pasado, por ejemplo, saliendo un poco del tema, cuando ustedes están haciendo rotaciones, hay algo que se llama el examen físico o la exploración física, LF. Y en urgencias, muchas veces han muerto pacientes. Yo en alguna vez estuve como paramédico, pues no es la palabra, técnico en urgencia médica en el hospital, y se murieron pacientes porque en la exploración física no se dieron cuenta que tenía una herida en la parte posterior que nadie supo, lo operaron de otra herida y esa fue la que lo mató. Entonces, siempre es importante que usted haga la evaluación, explore el paciente por completo para poder saber qué tiene, porque si no, se le puede colar la... Entonces, esta es una condición que no es funcional. Dime. Ejercicio, una buena evaluación postural. Se hace una evaluación, se mide unos ángulos, se mide la alineación y a partir de allí ejercicio. Ahora, va a haber una condición que ya es patológica, ¿no? Que se llaman las esclerosis idiopáticas. O sea, naciste así. Bueno, ahí sí hay que hacer un proceso de intervención quirúrgico. Pero normalmente con ejercicio se recupera. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto dice, bueno, ¿qué sería aquí? ¿Cómo? Sí, pero entonces aquí dice una lordosis de la columna. ¿Esto es desde el contexto clínico o morfológico? Clínicamente esto sería una hiperlordosis. ¿Ya a preguntar? Entonces mira aquí lo que tenemos. Un aumento exagerado de la lordosis y eso está asociado a la postura. Por ejemplo, en las mujeres, bueno, y también en los hombres que utilizan tacones, los tacones aumentan la curvatura lumbar. ¿Por qué cree que la aumentan? Por compensar, porque cuando se pone tacones, el tacón te eleva el talón y el cuerpo hacia dónde va, hacia adelante o hacia atrás. Te va hacia adelante. Entonces el cuerpo que tiene que hacer, compensar a través de la curvatura lumbar para irse hacia atrás. ¿Y ustedes creen que, dime? Exactamente, pasa lo mismo. Por el volumen del abdomen se aumenta la lordosis lumbar y por eso las mamás, vos tenés hijos, ¿cierto? A las mamás les duele mucho la parte baja de la espalda, ¿cierto? Es por eso. ¿Ustedes creen que los tacones fueron inventados para los hombres o para las mujeres? ¿Los tacones fueron inventados para los hombres o para las mujeres? ¿Para las mujeres? ¿Sí? Fueron inventados para los hombres. Sí. Los tacones, había un rey en Francia que era muy bajito, y usted sabe que hay hombres que tienen el síndrome de perro grande, así está chiquito, que es chiquito pero cree perro grande, entonces él era muy bajito, y pues él era el rey, y pues él tenía que estar por encima de los demás, y se inventaron los tacones para él. Pero luego las mujeres pues lo usan de uso cotidiano. Pero los mejores entrenadores de pasarela en tacones, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los mejores entrenadores? Los hombres. Los mejores entrenadores de pasarela en tacones son los hombres. Pero bueno, o sea, imagínate todo patipeludo de tacones por ahí, que harías como lindo, pero son los mejores entrenadores. No sé por qué, pero tienen esa habilidad.
Entonces aquí tenemos, y esto es lo que vos me preguntabas al comienzo. Mira la rectificación. Esta sería la curvatura normal. Y mira cómo se ve aquí aplanada. O sea, tendería a cambiar la curvatura, de pasar de ser una lordosis a ser una cifosis. Y obviamente eso tendría unas implicaciones neurológicas, porque en medio de la columna pasa la médula espinal. Bueno, aquí entonces tenemos una desviación de la columna. Mira la línea recta que les decía. Y mira el ángulo que se ha formado aquí. Y el ángulo que se ha formado acá. ¿Sí lo ven? Entonces, a la desviación, ¿cómo le llamamos? Escoliosis. Y aquí tenemos, si trazo una línea, mira el hueso sacro. Y mira cómo esta parte está rotada lateralmente. Bueno, las vértebras, entonces, conforman la columna vertebral, valga la redundancia. Todas las vértebras van a tener unas características en común. Y también va a haber unas características exclusivas de los diferentes segmentos. ¿Qué características en común tienen casi todas las vértebras? Que tiene un cuerpo vertebral, la gran mayoría la tiene, que va a tener un proceso espinoso, que va a presentar un proceso transverso al lado y lado, que va a presentar un foramen vertebral, que está entre el cuerpo y el proceso espinoso, que va a tener unos procesos articulares superiores e inferiores, donde van a haber unas carillas articulares superiores e inferiores, va a haber un arco vertebral, y entre el cuerpo y el proceso espinoso hay una lámina, y entre los dos hay algo que se llama el pedículo. Esto, pedículo, así como está aquí. Cuando se arregla las uñas de los pies, ¿cómo se llama la persona que hace eso? ¿Cómo se llama la persona que te arregla las uñas de los pies? Bueno, pedicurista, pedículo. Entonces, el pedículo. Perdón, chicos. Listo. Entonces, a través de la médula espinal, por el foramen vertebral que les acabé de nombrar, desciende la médula espinal.
La columna vertebral tiene un espacio conformado por los forámenes vertebrales y por ahí pasa. Y cuando desciende la médula espinal, de ella van a salir unos nervios que se llaman las raíces espinales. La parte terminal de la médula espinal se llama cola de caballo, porque la médula espinal va hasta L1 y L5. No, chicos, espere, vamos a una pausa porque... Espere, chicos, yo... ¿Listo? ¿Ya me escuchas? Bueno. Bueno, entonces estas raíces salen por unos espacios que se llaman los forámenes intervertebrales. Entonces, la médula espinal va a ir, o su longitud llega hasta un punto que se llama L1, L2. Hasta ahí llega la médula espinal. Y de allí para abajo se conoce con el nombre de cauda equina o cola de caballo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las diferentes vértebras en cada segmento. Entonces tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Entonces vamos a ver las características de las vértebras cervicales. Primera característica exclusiva de ellas, que tiene un proceso espinoso bífido. Bífido, ¿qué significa? Que tiene dos puntas. ¿Han visto la lengua de las serpientes? Que tiene dos puntas. Segundo, tiene un un foramen transverso que está ubicado en su proceso transverso. Tercero, el cuerpo vertebral es más pequeño en comparación al foramen vertebral. ¿Y por qué cree, por qué piensan ustedes o cuál cree que es la causa por la cual el foramen vertebral sea más grande en las vértebras cervicales en comparación al cuerpo? ¿Por qué piensan ustedes? Lo mismo para los que están al otro lado, chicos. ¿Cómo? Por el tamaño de la raíz nerviosa. ¿Qué otra explicación tienen o qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué otra explicación puede haber? Exactamente. Porque la médula espinal es la prolongación del tallo cerebral. ¿Se acuerdan de los pares craneales? ¿Sí? Entonces, recuerden que los pares craneales se forman en su gran mayoría en el tallo. Y el tallo está conformado por mesencéfalo, puente, médula oblongada o bulbo raquídeo.
Y de allí ella se continúa como médula espinal. Como tiene forma de cono, entonces la parte superior va a ser más ancha o más angosta. Más ancha, entonces por ende, el foramen vertebral de las primeras vértebras va a ser más grande en comparación al cuerpo, porque está pasando la parte más ancha de la médula espinal. ¿Listo? ¿Qué características comunes tienen las vértebras cervicales a las demás? Bueno, tiene un proceso espinoso, tiene láminas, tiene cuerpo, tiene proceso transverso, tiene proceso articular superior con su carilla articular superior y su carilla articular inferior. ¿Listo? Otra característica de las vértebras cervicales es que la primera y la segunda tienen nombres, atlas y axis. De ahí para abajo, T3, T4, T5, T6, T7. Las torácicas, T1 a T12. Las lumbares, L1 a L5. Las sacras, S1 a S5. Y las coxígeas, de CC1 a CC4. Si las enumerara una por una. En la columna cervical, ¿qué tipo de curvatura voy a tener? ¿Sí? ¿O la secundaria? Y clínicamente la secundaria, ¿cómo se llama? Lordosis. Entonces vamos a tener una lordosis cervical. Muy bien. Esta es la primera vértebra que se llama el atlas y esta es la segunda que se llama el axis. Entonces mira que la primera vértebra tiene una característica. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué le hace falta a esta vértebra? De lo que han visto. Bueno, proceso espinoso. ¿Y qué otra cosa le falta? El cuerpo. ¿Y por qué creen que el atlas no tiene cuerpo? ¿Cómo? Bueno, primero para que entre el axis, pero otra explicación desde la médula. Porque allí tenemos la parte más ancha de la médula. La más ancha. Por eso no tiene cuerpo. Entonces, el atlas, ¿qué va a tener? Entonces, este es un arco anterior, arco posterior, por eso no hay proceso espinoso. Tenemos el proceso transverso. Tenemos los forámenes transversos. Y por esos forámenes transversos va a ascender una arteria que se llama la arteria vertebral y va a ascender un nervio que se llama el nervio vertebral. Esas cervicales y en la parte del tallo cerebral se unen y forman la arteria basilar. Luego siguen ascendiendo y se vuelve la arteria cerebral posterior. O sea que una compresión a nivel de las vértebras cervicales me podría generar posiblemente una baja irrigación a la parte posterior del cerebro. ¿Listo? Adicionalmente, las vértebras, la C1, va a tener unas carillas articulares. Esta sería la inferior y esta sería la superior. Y la superior se une a los cóndilos occipitales. Y si se une a los cóndilos occipitales, ¿qué articulación formaría? ¿Cómo creen que se llama la articulación entre el atlas? Atlanto-occipital. Y si tengo cóndilos occipitales, ¿qué tipo de articulación es según su forma? No, su forma. Sinovial es el tejido. Y estamos de acuerdo, es una sinovial. Pero según su forma, ¿sería una qué? ¿Irregular? No, condilia, porque tiene cóndilos. Entonces, con esa articulación yo puedo llevar la cabeza hacia adelante, así le llamamos flexión, la cabeza hacia atrás, le llamamos extensión. Y también puedo ir a los lados. O sea, puedo decir sí y más o menos. ¿Listo? Segunda vértebra. Este es el axis. Y el axis también tiene una característica única que tiene un diente, o también conocido como el proceso odontoideo.
Este diente entra al atlas y me forma la articulación atlantoaxial, es válido decirlo así, o la puedo llamar atlanto-odontoidea. Según su forma, es una articulación tipo pivote o trocoidea. Según los ejes, si es una tipo pivote, ¿cómo la puedo clasificar? Uniaxial, porque solamente se mueve en un eje. O sea que con esta articulación decimos no. Y es una articulación altamente estimulada y exigida en condiciones de normalidad cuando se hacen parciales. Y hay gente que comienza a mirar por un lado, al otro, a ver qué alcanzan a ver. ¿Listo? ¿Qué otras características tiene el axis? Bueno, en su vista posterior tiene un proceso espinoso bífido, característica de las vértebras cervicales, tiene un foramen transverso, tiene una lámina, un foramen vertebral, una carilla articular superior, aquí tendremos unas carillas articulares inferiores. Bueno. Vértebra torácica, ¿cuántas tenemos? 12 vértebras. 12. Entonces, las vértebras torácicas van a tener una característica propia de ella. ¿Cuáles son? Primera característica, tiene un proceso espinoso largo e inclinado inferiormente. Segundo, largo e inclinado inferiormente. Segundo, vamos a tener una cara articular en su proceso transverso y una cara articular superior e inferior en el cuerpo vertebral. A las vértebras torácicas, ¿qué estructura ósea se les une? Las costillas. Entonces, estas carillas articulares superior e inferior en el cuerpo y el proceso transverso van a ser los puntos donde las costillas se unen para delimitar la reja costal o la cavidad torácica. ¿Qué características tienen a los demás? Bueno, entonces tiene un cuerpo, un foramen, un proceso espinoso, carilla articular superior, va a tener lámina, proceso espinoso, pedículo. Aquí tendría el arco vertebral. Otra característica de las vértebras torácicas es que la relación entre el cuerpo y el foramen vertebral es casi que 50-50. ¿Qué cree usted que pasa allí? ¿Por qué se da? Eso. Como la médula está descendiendo y hablamos de que es un cono, entonces en la medida en que se hace más inferior, se hace más angosta. Por ende, el foramen vertebral va a ser más pequeño. Luego, vértebras lumbares. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. Hay veces aparece una aberrante, pero normalmente son 5. Entonces, característica propia de las vértebras lumbares. Primero, que su foramen vertebral es más pequeño. ¿Y por qué es más pequeño? Por el tamaño de la médula. Recuerden que la médula espinal llega hasta L1, L2 y ya sigue cola de caballo. Segunda característica, que el cuerpo vertebral es mucho más grande.
porque se da la relación inversa entre cuerpo y foramen. Entre más grande el foramen, cuerpo más pequeño. Entre más pequeño el foramen vertebral, más grande es el cuerpo. Otra característica de la vértebra lumbar, que presenta unos procesos mamilares y procesos accesorios. Y la última es que su proceso espinoso es corto y horizontal. El de las vértebras cervicales, ¿cómo es? El de las cervicales. Sí hay. Tiene dos puntas. ¿Cómo se llama? Bífido. El de las vértebras torácicas, ¿cómo es? Largo e inclinado inferiormente. Entonces mira que hay una proporción, una diferencia entre los procesos espinosos. ¿Qué otras características tiene? Entonces tiene pedículo, proceso transverso, lámina, y va a tener lateralmente el arco vertebral. Hueso sacro. El hueso sacro corresponde a la fusión de las vértebras sacras. ¿Cuántas vértebras sacras tenemos? 5. Entonces ellas se fusionan y al fusionarse me forman el hueso sacro. Entonces el hueso sacro va a tener dos caras. Una anterior, que sería la cara pélvica, y una posterior, que sería la cara dorsal o glútea. La anterior es lisa. Por ende, la posterior sería rugosa, sería irregular. En la cara anterior hay una saliente que se llama el promontorio, que corresponde al cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra. Y ese punto tiene una importancia clínica porque desde él tomamos como referencia unos diámetros. ¿Tu bebé fue por parto natural o cesárea? ¿Cesárea? Bueno, cuando es por parto natural, igual te hicieron tacto para ver si había dilatación, ¿cierto? Entonces, cuando se hace el tacto, se toma como referencia ese punto para saber si hay una buena dilatación y que el bebé pueda salir por parto natural. Y cuando no hay buena dilatación, entonces se va por cesárea, excepto puede que sea una situación de emergencia que haya que sacar al bebé muy rápido. Pero normalmente se toma el promontorio. En la última parte del córtex vamos a ver eso. Entonces ustedes van allá a entender que el promontorio que les estoy hablando ahorita, allá para medir un diámetro. ¿Listo? Lateralmente se tienen las alas del sacro y en la parte inferior del sacro voy a tener este hueso que corresponde al coxis, que es la fusión de las 4 vértebras coxígeas. Adicionalmente, el sacro va a presentar unos forámenes que vemos aquí, que se llaman los forámenes sacros pélvicos, y en un corte transverso entre el promontorio y esa saliente que corresponde a la cresta sacra media, hay un canal vertebral. Recuerden que el canal vertebral está presente en todas las vértebras, porque es el espacio que está entre el cuerpo y el proceso espinoso conformado por el foramen vertebral. ¿Cómo? ¿Se le puede decir qué? También le llaman. Bueno, esta es la cara posterior o la vista posterior. Y aquí es irregular. Estas irregularidades va a corresponder a la fusión de las estructuras propias de las vértebras sacras. Entonces,
Esta cresta que voy a señalar aquí corresponde a la cresta sacra media o cresta sacra medial. Aunque realmente sería media. ¿Por qué medial? Es que se está acercando a la línea media, ¿no? Es cresta sacra media. Y es la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Lateralmente hay una cresta que se llama la cresta sacra lateral. La tengo al lado derecho y al lado izquierdo y corresponde a la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. Y me queda una, aquí en medio, que es la cresta sacra intermedia y corresponde a la fusión de los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras sacras. Lateralmente hay una cara que se llama la cara auricular, que esta cara se une con la cara auricular del hueso coxal, específicamente con el ilion, y forma una articulación que es la sacroiliaca. Y en su cara anterior tengo esta saliente que corresponde a la tuberosidad del sacro. En la parte inferior tengo los cuernos o las astas del sacro. Y en el coxis voy a tener el proceso transverso que lo alcanzo a ver aquí. Alcanzo a ver proceso espinoso y en la parte superior las astas o los cuernos de la primera vértebra coxígea. Si en la cara pélvica tengo unos forámenes, que serían los forámenes sacros pélvicos, aquí estos ¿cómo se llamarían? Si está en la cara dorsal. Ahí está, forámenes sacros dorsales. Okay. Esta es la articulación atlantoaxial, conformada entre ¿qué vértebras? Entre las dos cervicales, las dos primeras, C1, atlas, C2, axis. Esta es una vista superior, entonces mira aquí cómo el diente del axis se une a la cara interna o al borde interno del arco anterior del atlas y forma la atlantoaxial o atlantodontoidea. Y mira los ligamentos que la estabilizan. Entonces hay un ligamento que es el transverso y hay unos ligamentos alares. ¿Y por qué creen ustedes que esta articulación debe ser tan estable? ¿Por qué pasa? Y adicionalmente porque por allí está pasando el tallo que se convierte a médula. Y en el tallo cerebral, en relación con la oliva, ¿qué par craneal pasa por allí? Uno que a las niñas les encanta, el vago. ¿Y el vago qué maneja? Sistema respiratorio y sistema circulatorio. Entonces, una lesión a esta altura te puede llevar a una muerte súbita o te puede llevar a una cuadraplegia, porque es la parte más alta de la médula. ¿Han escuchado el síndrome del latigazo? ¿Lo han visto? Cuando la gente va manejando carro que no lleva el cinturón puesto y cuando se estrella, el carro viene de 100 a 0. ¿Qué pasa? La energía se transfiere al cuerpo y la cabeza se va hacia adelante y se va hacia atrás. Y cuando hace ese movimiento, la médula se puede segmentar, se puede cortar. Y te puede pasar que te mueras de una o quedas cuadraplégico. Ese es el riesgo. Pero chicos, es muy importante. Primero, si andas en carro, ponete el cinturón. Y segundo, si andas en moto, el casco es para la cabeza, no para el codo.
Y el casco tiene que ser cerrado, no el famoso casco vacinilla que uno ve por ahí, que lo ponen con las tiritas acá y parece el gorrito del Chavo, eso. Y creen que nunca les puede pasar. Eso es muy importante, chicos, miren, por esta sencilla razón. Que si ¿usted anda en moto? ¿Sí? ¿Y cómo es su casco? Reglamentario, ¿te lo pones bien? ¿Sí? ¿Alguien más anda en moto aquí? ¿Alguien anda en bicicleta? ¿Andas con casco? ¿Por qué? Pero no con casco de moto, no, con casco de bicicleta. No te va a decir. Es que el profesor de anatomía me dijo que tenía que andar en bicicleta con el casco de la moto, ¿no? Un casco, ¿por qué no utilizas casco? ¿Por qué no? ¿Listo? Bueno, ¿y los que manejan carros? ¿Sí poner cinturón? Siga así o yo, belleza. Cinturón es muy importante. Dime. Háblame duro, por favor. No te escucho, te entiendo bien. Porque está formada por C1, C2. Recordad que C1 es el atlas, C2 es el axis. Bueno, aquí tenemos, mira, el resto de estructuras que nos la están estabilizando. Tenemos un ligamento que se llama el cruciforme y ya sabemos por qué es tan estable, por el riesgo que implica una lesión en ella. Bueno, entre los cuerpos vertebrales se va a presentar una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Entonces la sínfisis la voy a encontrar entre un cuerpo y otro cuerpo. Aquí está el disco y el disco va a tener una característica. En su parte externa tengo algo que se llama el anillo y en su parte interna voy a tener una estructura que se llama el núcleo pulposo. Entonces, este núcleo puede ejercer una fuerza tal que puede romper el anillo y se puede salir. Y cuando rompe el anillo se llama una hernia de núcleo pulposo o hernia de disco. Ustedes la van a ver en algunos libros como HNP, hernia de núcleo pulposo. Y cuando sale, ¿cómo se llama este espacio que hay aquí? Este que señalo aquí. No, míralo. Foramen intervertebral. ¿Y por allí qué pasa? ¿Cómo? Salen nervios, salen las raíces que vienen de la médula. Entonces, cuando sale allí, los nervios pueden ser ¿de qué tipo? Cuando vimos pares craneales, pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos. Estos nervios, que son los nervios que hacen parte del sistema nervioso periférico, la parte externa de él corresponde al componente sensitivo. La parte interna es la motora. Y cuando sale de allí y es tocado por el núcleo pulposo, la persona ¿qué va a sentir? ¿Qué es lo primero que siente? Si es sensitivo. Dolor. Entonces el primer signo de una hernia de núcleo pulposo o una hernia de disco va a ser dolor. Y cuando se complica, va a haber un compromiso motor. Entonces va a haber una va a haber una hipotonía, una atrofia, hasta tal punto que la persona posiblemente no vuelva a mover la extremidad afectada. Los cuerpos vertebrales van a estar delimitados por unos ligamentos en su parte anterior. Entonces aquí tengo el ligamento longitudinal anterior y aquí tengo el ligamento longitudinal posterior. Y estos ligamentos van a dejar un espacio
posterolateral, que es el sitio por donde puede salir el núcleo pulposo. Entre los procesos espinosos hay un ligamento que me forma un tipo de articulación llamado sindesmosis. Y una sindesmosis, según el tejido que es, cartilaginosa, no. No. Es una fibrosa. ¿Listo? O sea que es una fibrosa, ¿qué significa? Exactamente, que tiene poco movimiento. Entonces, aquí nos muestran una resonancia magnética nuclear. Mira cómo se ve L5, mira cómo se ve S1, mira el cuerpo vertebral. Y aquí que nos está mostrando que el núcleo se salió. Esto se llama una hernia de disco. Entonces mira, aquí va la protrusión, la salida. El núcleo se sale y mira la raíz nerviosa que está tocando. O sea que hacia el sitio por donde vaya ese nervio va a haber la afectación. Muy bien, hacemos una pausa, ¿parece bien? Chicos, los que están al otro lado. Muy bien, entonces cuando hablamos del dorso, ya hablamos de la parte ósea, hablamos parte nerviosa y ahora vamos a hablar de los músculos. Entonces, los músculos del dorso se van a dividir en planos. Un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Estos músculos van a tener una variedad geométrica bien interesante. De pronto hay alguien aquí que tenga el micrófono abierto, chicos, que lo cierran. Dale, gracias. Gracias. Veamos cuáles son los músculos del plano superficial. El primer músculo que vemos aquí se llama el trapecio. El trapecio lo encontramos en la parte superior del dorso. Va a tener unas fibras, valga la redundancia, superiores, unas fibras intermedias y unas fibras inferiores. ¿Por quién está inervado el trapecio? Es un par craneal, el accesorio. ¿Listo? La parte superior del trapecio, como se inserta en la escápula, es sinergista en la elevación de los hombros. ¿Qué significa el concepto de sinergista? Ayuda a otro músculo que es el agonista. Las fibras intermedias también son sinergistas en la retracción escapular. Retracción escapular es sacar pecho. Saque pecho. ¿Listo? Entonces, cuando los bordes mediales de la escápula se acercan, ellos ayudan a hacer eso. Y tenemos las inferiores, que permiten la rotación inferior de la escápula. Entonces, con su mano izquierda, intente tocarse el lado derecho. Ese movimiento que estás haciendo allí, que lo están haciendo acá, hace que la escápula rote para poder hacer esa acción de ese músculo. Dime. Son sinergistas en la retracción escapular. Ahora, en la parte inferior tenemos un músculo grande que se llama el latísimo del dorso. En nomenclatura anterior, dorsal ancho, pero se llama latísimo del dorso. Este músculo tiene un origen en una fascia que se llama la toracolumbar, comparte ese origen con las fibras inferiores del trapecio. Entonces el latísimo del dorso se hace lateral, anterior, para insertarse en el húmero,
Como se inserta en el húmero y tiene su origen en la parte posterior, se le conoce como el músculo iniciador del braceo. ¿Han hecho natación? Pero estilo libre, ¿no? No cauquita, estilo libre. Cuando se nada estilo libre, el brazo se lleva hacia atrás. Al llevarlo, eso se llama una extensión de hombro y esa es acción del músculo latísimo del dorso. Es cuando se hace ese movimiento. También este músculo, cuando se hacen barras, los famosos cristos, el músculo se ensancha. Por eso los nadadores tienen espalda ancha. Y cuando está muy desarrollado le dicen la cobra. ¿Sí lo han, de pronto han visto? Hay un profesor que dice que este músculo tiene que ver mucho con la higiene personal. Porque cuando los esfínteres evacúan todo el contenido del desecho que está en el intestino grueso, hay una función de limpiarse. ¿Y cómo se hace? Se lleva la mano hacia atrás, ¿cierto? O sea que si ese músculo se daña, serios problemas vamos a tener. Entonces, eso nunca se les va a olvidar. Eso se llama aprendizaje significativo. Yo no me la sabía, pero un profesor fue que una vez me la dije y yo, va pues. Bueno, no me la dijo un profesor, me la dijo un estudiante. ¿Listo? Ahora entonces vamos a los músculos del plano medio. Esos músculos son más pequeños. Entonces vamos a ir hacia la parte superior. Aquí tenemos dos músculos que se llaman esplenio de cabeza y el esplenio del cuello. Estos músculos están en la parte superior del dorso. O sea que se encuentran cubiertos por el trapecio. Tenemos este músculo que se llama el elevador de la escápula. Si es elevador de la escápula, ¿qué movimiento cree usted que hace? Eleva, pero ¿qué eleva? Los hombros. O sea que el elevador de la escápula es el agonista en la elevación de los hombros. O sea que ¿quién le ayuda a él? El trapecio con sus fibras superiores. Luego tenemos la escápula, es una estructura, vamos a dibujarla aquí. Tiene un borde medial, tiene un ángulo inferior, tiene una estructura aquí que se llama la cavidad glenoidea. Aquí tiene una estructura que se llama la espina y aquí sube. Y hacia la parte anterior tiene una saliente así. Créame que esto es más o menos. Entonces, la espina, perdón, el borde medial va a presentar unos músculos. De la espina, que sería esta estructura hacia la parte superior, aquí, va a haber un músculo que se llama el romboideo menor. Inferior a la espina, tengo este músculo que se llama el romboideo mayor, que lo vemos aquí. Romboideo menor y romboideo, pero le corrijo aquí. Aquí tenemos romboideo menor y romboideo mayor. Estos músculos son los agonistas en la retracción escapular. ¿Cuál sería el sinergista? El trapecio con sus fibras intermedias. ¿Listo? Profundo a ese músculo, tenemos este, que se llama el serrato posterior superior. Si tengo un serrato posterior superior, voy a tener un serrato posterior inferior y son músculos accesorios en la respiración. ¿Qué significa? Que cuando tomamos aire, ellos como se están insertando en las costillas superiores e inferiores respectivamente,
Al hacer la inhalación, los superiores rotan las costillas superiores hacia arriba, los inferiores hacia abajo y permiten la entrada del aire. ¿Listo? Y esos son los músculos del plano intermedio. Ahora vamos a ir a los músculos del plano profundo. Entonces los músculos del plano profundo se van a clasificar en dos grupos musculares. El primer grupo muscular se llama el erector de la espina. El erector de la espina va a estar conformado por tres músculos. Vamos a ubicarnos de lateral a medial. El primero se llama el iliocostal. Entonces el iliocostal va a tener un origen en la parte inferior, o sea, de una porción lumbar. Va a tener una porción torácica y va a tener una porción cervical, y es el más lateral. Entonces yo tengo un iliocostal al lado derecho y un iliocostal al lado izquierdo. Medialmente tengo otro músculo que se llama el longuísimo. El longuísimo también tiene tres porciones. La diferencia es que tiene torácica, cervical, estaría por aquí, y profundo de cabeza. No es que esté señalando eso, sino que para que se oriente que está hacia allá. Y el espinal sería la tercera porción y va a tener las mismas porciones que el longuísimo. O sea que la diferencia entre porciones o segmentos del longuísimo, el espinal y el iliocostal es que los dos primeros no tienen lumbar. El iliocostal sí, y es el más ancho en la parte inferior. Como es el músculo erector de la espina, que permite que la columna esté recta, esté erguida, esté longitudinal. Ahora, si retiro estos músculos, me voy a ir a un plano más profundo. Y ese plano más profundo, allí voy a encontrar un grupo de músculos que se llaman los transverso espinales. Y esos músculos tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Entonces vamos a hacer este dibujito aquí. Créame que esta es una vértebra. Créame que esta es otra. No es que tenga escoliosis la columna, ¿no? Entonces las vértebras van a tener ¿esto qué sería en una vértebra? En la parte posterior, que es palpable en el vivo. ¿Qué es palpable en el vivo que se puede tocar en la parte posterior? ¿Cómo? El proceso espinoso. ¿Y esto que estoy haciendo a los lados? ¿Qué sería? Que lo tienen todas las vértebras. El proceso transverso. Entonces, ¿qué dicen la literatura de los transversos espinales? Que estos músculos se originan en el proceso transverso de una vértebra y se insertan en el proceso espinoso de una vértebra que está por encima de su origen. Estos primeros se llaman los multífidos, o sea que van de un proceso transverso a un proceso espinoso. Veamos aquí otro color. Tengo otro que se llama los rotadores breves, que van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen y se llaman los rotadores
breves. Y tengo otros que van de un proceso transverso a 4 procesos espinosos por encima de su origen y se llaman los rotadores longos. Entonces, multífido, 1 a 1, rotadores breves, 1 a 2, rotadores longos, 1 a 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? Multífido. Como este es el origen, este es el origen y esta parte es la inserción. Cuando la inserción va hacia el origen, ¿qué hace? Una rotación heterolateral u homolateral. Silencio en la sala. ¿Cómo? No, estoy preguntando. Signo de interrogación. Pregunta. Si el origen está en el proceso transverso y la inserción está en el proceso espinoso, cuando se contraen, ¿qué movimiento hace? ¿Qué rotación? ¿Heterolateral o homolateral? Cierro el signo de pregunta. Ahora sí, ¿cuál es? ¿Qué hacen? Desde la lógica que ustedes han visto. ¿Hetero u homo? ¿Heterolateral? ¿Qué dicen ustedes? Si se contraen todos los del lado derecho, ¿para dónde va a girar? ¿Hacia homolateral o heterolateral? Ellos son rotadores homolaterales. Porque cuando se contraen, hace que la columna rote hacia este lado porque la están alando. ¿Listo? Sin embargo, en la parte superior, aquí, hay un músculo que se llama el semiespinal de la cabeza, que es este. Este músculo está descrito en la literatura como un músculo transverso espinal, o sea, del plano profundo, y también un músculo que sus fibras serían oblicuas. Pregunta, ¿usted le ve algo de oblicuo a esto en comparación a este esquema? ¿Cierto que no? A este músculo se le conoce como el digástrico del cuello porque tiene un tendón intermedio. Pero el tendón es transverso, no es longitudinal como el digástrico del cuello. Y este músculo, se hizo un estudio hace un tiempo, de hecho la próxima semana hay un congreso de ciencias morfológicas en Ecuador, yo les voy a enviar el link para que ustedes se inscriban, pueden asistir al congreso y tendrán su primera certificación internacional de asistencia a un congreso de morfología, y yo en él voy a dar una conferencia, una charla sobre este músculo. Bueno, sobre este no, sobre otro, pero pues tiene que ver con la misma línea para que se presenten. ¿Sale? Y si asisten, pues les reconoceré una décima. Pues si quieren, si no, no pasa nada. Ya todos se inscriben desde ahora. En la vida siempre hay recompensa. Y no es malo. ¿Listo? Entonces, esto está mal descrito, porque este músculo se hizo el estudio y no es rotador hetero, como dice la literatura, sino homolateral. O sea que cuando se contrae, el del lado derecho se gira hacia el lado derecho. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Fácil, difícil? Bueno. La médula espinal, entonces ya sabemos de dónde viene. Es la continuación del tallo cerebral, pasa por el canal vertebral, formando algo que se llama el canal medular, por ahí desciende. Como es la continuación del tallo cerebral, va a tener, ¿creen ustedes
que también tiene meninges? ¿Creen ustedes que tiene meninges? ¿Si es la continuación del tallo cerebral? ¿Qué creen ustedes? Sí tiene meninges. Las tres son duramadre, aracnoides y pía madre. Y por allí pasa un líquido. ¿Cómo se llama el líquido? Cefalorraquídeo. Entonces, ustedes cuando sean médicos posiblemente van a mandar un examen que se llama, una prueba diagnóstica que se llama la punción lumbar. Es que van a entrar a los segmentos lumbares, entra con una aguja y va a tomar una muestra de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Porque usted no se la va a meter en la cabeza, sino que va a entrar acá, a la parte lumbar, toma la muestra para mirar algún proceso infeccioso. Ya sabemos que de la médula espinal salen unas raíces. ¿Cuántas vértebras tenemos nosotros? 33 vértebras. Sin embargo, los nervios espinales son 31. Vamos a contarlos. A ver si estamos bien. 8 cervicales. ¿Cuántas vértebras tenemos cervicales? 7, pero bueno, si tenemos 7 vértebras, ¿por qué tenemos 8 segmentos? La primera explicación es que a nivel de las vértebras cervicales, las raíces espinales salen por encima de los cuerpos vertebrales. Entonces tengo C1 y por encima de ella sale la primera raíz espinal C1. Entonces, por encima de C1, C1 por encima de C2, C2, así sucesivamente. Cuando llegamos a la séptima vértebra, por encima de C7 sale C7, pero por debajo de ella sale C8, porque luego de las vértebras torácicas hacia abajo, los nervios salen por debajo del cuerpo vertebral. Por eso tenemos 8 cervicales y no 7 en comparación con las vértebras. Tenemos 12 lumbares, aquí están. Tenemos, 12 torácicas. Tenemos 5 lumbares y aquí tenemos las 5 sacras. 5 y 5, 10 y 12, 22 y 8, 30. Faltaría uno, un nervio que sale acá que sería el coxígeno. Son 31. ¿Listo? Bueno. La médula espinal va a estar cubierta por meninges. Entonces, la más externa, ya sabemos que es la duramadre. La más interna es la pía madre y la que está entre las dos es la aracnoides. Y por allí, pues ya sabemos que va a fluir líquido cefalorraquídeo. Aracnoides. A la más interna, pía madre. Ya lo veas bien, ya lo veas. Oscar, te estamos viendo. Estás cómodamente acostado. Yo no abrí la cámara, solito se delató. ¿Sí ve que ahí siempre hay un Sebastián en todas las... ¿Han visto el video de Sebastián? Sí, bueno, ahí tenemos a Oscar. En nuestro caso no es Sebastián, sino Oscar. Bueno, entonces esta es la médula. La médula, recuerdan cuando hablamos del sistema nervioso, hay unas aferencias, que son unas entradas, y unas eferencias, que son las salidas. Las entradas van a ser ¿de qué tipo? ¿Sensitivo o motor? ¿Seguro? Sensitivo. ¿Recuerdan de la tocada de la nalga? ¿Sí? ¿Del ejemplo de la tocada de la nalga? ¿No? ¿Cómo? Bueno, si yo siempre hablo de ese, posiblemente usted no lo toque, pero el ejemplo. Entonces, como es una entrada, es sensitiva. Si te chuzas el dedo, ¿qué es lo primero que vas a sentir? Dolor, y eso es algo sensitivo. La vía sensitiva la vamos a ubicar en la parte posterior. ¿Por qué sé que es posterior? Porque aquí tengo un ganglio dorsal.
o sea, que está atrás. Entonces la información asciende por allí y vamos a tener una salida. Y esa salida se va a dar por la parte anterior, que corresponde a la porción motora. Entra vía sensitiva, sale vía motora. Aferencia, eferencia. Estímulo, respuesta. Si te chuzas el dedo, ¿qué haces? Inmediatamente lo quitas. ¿Eso es una respuesta de qué tipo? Motor. Bueno, te quedas ahí pensando, pero yo hago aferencia, subo, no. Vos de una lo quitas. Eso es lo que sucede allí. Aquí tenemos cómo sería la configuración de los nervios. Esta vértebra, ¿cuál cree usted que es? Mírala bien. ¿Lumbar? ¿Sí? Levante la mano los que dicen lumbar. 3. ¿Qué dicen que es otra vértebra? ¿Cuál crees que es? Vos que dijiste otra cosa. Sí. ¿Torácica? ¿Alguien dice otra cosa? Es una vértebra torácica. ¿Y por qué es torácica? Mira lo que hay aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Los qué? No, mira dónde está. Las costillas. Esta es la costilla. Entonces es una vértebra torácica. Pues mira el cuerpo, mira el proceso espinoso. Aquí tendríamos el pedículo. Y mira que aquí tengo el ganglio. Entonces, los nervios espinales salen y van a tener una distribución, un recorrido. Y ese recorrido se llaman los dermatomas. Cuando va a piel, se llama dermatoma. Cuando va a un vaso sanguíneo, se llama vasotoma. Y cuando va al músculo, se llama miotoma. Entonces, aquí, al músculo, mio, de miocito, es miotoma. Al vaso, vasotoma. Y a la piel, dermatoma. Derma, de dermis. Entonces aquí tenemos, esto pues se vería en condiciones de colores, esto sería verde, esto es de color azul, esto es de color gris y esto es de color naranja. Entonces, lo de color verde me está mostrando las raíces o los dermatomas cervicales. ¿Cuáles serían? De C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Sigo o paro ahí? C8. Estos serían los torácicos. ¿Cuántos son? 12. T1 a T12. Estos serían los lumbares. ¿Cuántos serían? L1, L5. Y estos sería el sacro, que serían 5 y por acá estaría el coxígeo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer ustedes? Cuando tengan un paciente, por ejemplo, con un síndrome del latigazo, usted va a evaluar el recorrido para ver si hay sensibilidad o no. Y dependiendo del sitio donde no haya sensibilidad, la lesión está por encima. O sea que si yo pierdo la sensibilidad en la parte de miembros superiores, ¿qué significa eso? Que la lesión es alta o baja a nivel medular. Alta. O sea que muy probablemente ese paciente esté cuadraplégico. ¿Se puede recuperar? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿O sí? A ver, al otro lado, ¿qué creen ustedes, chicos? ¿Se puede recuperar, sí o no? Yo digo que no. ¿Sí? ¿Vos fuiste el de la cámara? No. Ya quedaste bautizado. No, sí es posible recuperarse. Sí es posible. ¿Listo? Es posible. Hay casos donde demuestran de que sí es posible
generar una reinervación. Porque los nervios van viajando. Ustedes han visto, por ejemplo, los ríos, que cuando hay algo que los obstruye, los tapona, ellos buscan vías paralelas. Y algo similar sucede con los nervios. Pero viene un tema que es el estímulo-respuesta. O sea, hay que generar un estímulo para que haya respuesta. Si no hay un estímulo, yo no puedo tener una respuesta. Entonces, por eso a las personas cuando tienen este tipo de lesión hay que hacerles mucho ejercicio. Generar un estímulo para que comience a procesar la información y posiblemente se dé una reinervación. Se puede dar. No es que esté diciendo que sea 100%, pero se puede dar. De los nervios espinales se van a formar algo que se llaman los plexos. En algunos textos dicen plejos, y los nervios intercostales. Si hablo de nervios intercostales, estos nervios van a pasar ¿por dónde? ¿Por dónde se imagina usted? Entre las costillas. Entonces nosotros vamos a tener, me hizo aquí, perdón, pero me devuelvo. Unos plexos que van a ser, eso lo vamos a ver más adelante, sin embargo se los nombro. Plexo cervical, que ya lo vimos. ¿Dónde lo ubico? Sí, pero ¿en qué región? ¿Qué región? Cuello. Tengo el plexo braquial. ¿A dónde cree que va? Braquial, miembro superior. Plexo lumbar. ¿A dónde cree que va? Miembros inferiores. Y vamos a tener el plexo sacro. Algunos le dicen plexo lumbosacro. También iría hacia los miembros inferiores. ¿Listo? Entonces, estos plexos se van a formar de las raíces de los nervios espinales o de los nervios que salen de las raíces que vienen de la médula espinal. ¿Listo, chicos? Bueno.